Bueno, entonces, vamos a hablar sobre los tejidos tribularios. Si quieren, nos siguen en el resumen. Yo, porque para no copiar, porque la verdad es que es re teórico esto, es fácil. La piel tiene 3 capas, ¿sí? Epidermis, dermis e hipodermis. Así que vamos viendo una por una cómo está compuesta, ¿sí? Empezamos de afuera para adentro, siguiendo el resumen, si quieren. Ven que ahí yo les puse que la epidermis es un epitelio plano estratificado queratinizado, porque tiene 90% de queratinocitos, que son células que producen queratina y que le dan a la piel la sequedad, ¿sí? Es decir, le dan una estructura que no lo tienen las mucosas. Las mucosas, por ejemplo, la boca, el ano, la vagina, los genitales, son zonas que tienen epitelio plano estratificado no queratinizado, no tienen queratinocitos. Esa es la diferencia, por eso la piel es más lisa y más seca, ¿sí? Porque tiene la queratina que produce los queratinocitos. Esos queratinocitos se dividen en 4 capas. El de abajo para arriba, hacia la superficie, es el estrato basal, que es la zona proliferativa, es decir, donde se reproducen los queratinocitos, y hacia arriba van madurando hasta que se mueren y se descaman. Es decir, tenemos el estrato espinoso y granuloso, se llaman así porque tienen distintas formas, que es la zona que se van diferenciando y madurando las células. Y una vez que llegaron a estar maduras, ya se mueren y pasan al estrato córneo, que es la zona funcional donde es una capa protectora que se va eliminando las células que ya se mueren, ¿sí? Ese es el estrato córneo, el más superficial. Eso con respecto a la epidermis, no mucho más. Ay, perdón, que estaba con hambre. Con respecto a la dermis, es un poco más largo, es más complejo. Primero tenemos toda una zona en la dermis que es de células, y otra zona que es tejido de sostén, que no son células, ¿sí? Que es muy específico. Ahí se me salió bien. Tenemos el estrato papilar, que es tejido conectivo. ¿Me sale siempre? Hay células y vasos sanguíneos ahí, y después viene, ahora vamos a charlar de cada uno de esos, el estrato reticular, que tiene fibras. Fibras que son de distintos tipos y sustancia fundamental, que es como una gelatina, como un gel que capta agua y le da turgencia a la piel. Esta zona, que es el estrato reticular, es donde están los vasos, los nervios y los anexos. ¿Qué son los anexos? El pelo, en realidad el pelo no, el folículo piloso, donde nace el pelo, y la raíz de la uña. El resto se despega, ¿sí? Pero ahí metido bien profundo está la raíz del pelo y la raíz de la uña, que sería el folículo piloso y la raíz de la uña. ¿No están también las glándulas ahí, en la dermis? Están más profundas, en la hipodermis. Bueno, y les iba a decir que además está compuesta por fibroblastos, que sintetizan distintos tipos de fibras para producir la matriz extracelular. Esto, si miran la foto que siguen, está descrito del otro lado, ¿sí? Las fibras, sigamos en la otra, tenemos fibras de colágeno, que hay distintos tipos de colágeno, fibras de elastina, fibras de laminina y fibras de fibronectina. ¿Qué son? Son todas, no son células, esto lo producen los fibroblastos, producen distintos tipos de fibras, producen colágeno, producen elastina, producen un montón de cosas, y todas esas fibras forman la matriz extracelular, que va a ser el sostén de las células, ¿sí? ¿Qué hace cada una de esas fibras? Bueno, el colágeno le da firmeza, ¿sí? La elastina le da elasticidad, que es la capacidad de estirarse y volver a su lugar. Y la laminina y fibronectina son de sostén, ¿sí? Colágeno, como ven,
hay tipo 1, 3, 5 y 6, no hay tipo 2, no hay tipo 4. ¿Por qué? Porque los colágenos tipo 2 y tipo 4 forman parte de tendones, cartílago, paredes de los vasos sanguíneos, músculo, tienen otras funciones en otros órganos. En este órgano, que es la piel, está este tipo de colágeno, ¿sí? No todos, tenemos otros tipos de colágenos en otros órganos. Bueno, y después tenemos la sustancia fundamental, que se llama así, que es una sustancia amorfa, es decir, no tiene forma, que es tipo gel. Esta sustancia está compuesta por proteoglucanos, o sea, proteínas más hidratos de carbono, que son cadenas de polisacáridos, y tienen la capacidad de captar y guardar agua e hincharse. Cuando se hinchan, eso genera turgencia en la piel. Es como, ¿vieron esas bolitas de gel que se usan para poner en un vaso y meter una plantita? Bueno, ¿por qué se usa eso? Porque tienen la capacidad de retener agua adentro, hincharse las bolitas, y no hace falta que yo esté regando esa plantita, bueno, cada tanto, ¿no? Porque después la plantita lo consume el agua y cuando lo consume le vuelvo a regar y se vuelven a hinchar esas piedritas de gel. Esto sería más o menos lo mismo, pero sin forma, ¿no? Porque es amorfa. Como una gelatina que se deshidrata y queda, si estamos deshidratados, chupadita y arrugadita, y así queda la piel. Y cuando estamos bien hidratados, con mucha agua, captan agua, se hinchan y le dan turgencia, es decir, la piel ya no está arrugadita, sino que tiene esa capita de contenido turgente, ¿sí? Bueno, volviendo a la foto anterior, la última parte, ahí les voy a contar sobre mastocitos, histiocitos, linfocitos y células dendríticas, que esas 4 que están ahí abajo de todo, que son células, son todas células, es decir, esto no son fibras, no es tejido, lo que les hablamos recién es fibra, tejido, sustancia amorfa, ninguna célula, si los fibroblastos producen esa matriz extracelular que hablamos recién. Ahora estos 4 son todas células del sistema inmune. ¿Por qué la piel tiene tantas células del sistema inmune? Bueno, principalmente porque es un órgano externo. Es un órgano que nosotros lo vemos, lo palpamos, lo podemos revisar, lo podemos mirar fácilmente. Entonces es importante cuando revisamos un paciente poder ver la piel. Podemos ver un montón de cosas, de manifestaciones de enfermedades de la piel o enfermedades sistémicas que nos dan síntomas en la piel. Y eso ya lo miro y al examen físico puedo obtener datos de eso, ¿sí? Y bueno, el sistema inmune tiene mastocitos, que son las células típicas de la alergia, que producen inflamación mediante la liberación de sustancias como la histamina, serotonina y heparina. Son 3 sustancias que producen alergia, es decir, que va a haber en la piel enrojecimiento, rubor, calor, prurito, ronchas, todo lo que vemos típicamente en las alergias de piel. Estamos hablando de la piel, ¿sí? Después tenemos los histiocitos y macrófagos. Los macrófagos, ustedes saben, como su nombre lo indica, fagocitan. Los histiocitos hacen lo mismo, pero presentan antígenos, o sea que intervienen en una primer respuesta inmune. Apenas ingresa un virus, una bacteria, un agente extraño, lo detectan, lo fagocitan, y además le van a presentar los antígenos de ese virus al sistema inmune, que va a responder con todo, activándose y teniendo una respuesta específica. ¿Que quiénes serán los que tienen respuesta específica cuando se activan? Claro, muy bien, lo vimos cuando hablamos de vaso, muy bien. O sea que los histiocitos y macrófagos producen una primera respuesta, pero no es que fagocitan todos los virus y ya lo mataron, no. Acá entraron, yo voy a agarrar 1, 2, 3, los que pueda, y te los voy a mostrar. Ahora el linfocito, cuando se lo muestran, recién ahí tiene que activarse. Recuerdan que si ya lo conoce, tiene IgG guardada, lo va a atacar directamente y lo mata.
Si no lo conoce, va a tener que producir todo el proceso de conocerlo y atacarlo, tarda un poco más. Primero produce IgM, después produce IgG y le quedan de memoria. ¿Se acuerdan? Pero el linfocito se va a activar. Si ya tiene respuesta es rápido y si no tiene respuesta es más lento y va a tardar más, pero lo va a hacer y lo va a atacar. ¿Sí? Él va a ser quien realmente va a combatir ese virus, pero los otros lo tienen que detectar y ir a avisarlo. ¿Sí? Entonces, esto hace primero los histocitos y macrófagos y después los linfocitos por medio de la reacción inmune que ya conocemos mediante anticuerpos y también hay linfocitos que son citotóxicos que directamente van, los fagocitan y le tiran sustancias que son tóxicas y los matan. ¿Sí? Y por último, las células dendríticas, que son células específicas de la piel, se llaman dendríticas porque tienen como prolongaciones, ¿sí? Que pueden agarrar distintas cosas o meterse en distintos lugares. Y estas también producen fagocitosis. ¿Sí? ¿Qué dice? Térmicas, dice, profe, ¿qué dice al lado células dendríticas qué? Dérmicas. Sí, dérmicas, sí. Bueno, y todo eso de la dermis. Por último, ahí abajo tenemos la membrana basal, que es tejido de sostén, que es la división entre la dermis y la epidermis, y esa división entre la dermis y la epidermis es re importante la membrana basal porque cuando se daña la membrana basal deja cicatriz. Es decir, si nosotros tenemos alguna lesión, un raspón, un corte, lo que sea que es bien superficial y no daña la membrana basal, no va a haber cicatriz. Se va a cerrar la herida y no va a quedar nada. Ahora, si la herida, lo que sea, es más profunda y daña la membrana basal, va a haber cicatriz arriba. ¿Sí? La piel se regenera, pero hay cicatriz. Bueno, por último, abajo de estas dos capas viene la hipodermis, que es grasa. Grasa, tejido celular subcutáneo se llama. Ese tejido celular subcutáneo es grasa, principalmente. Hay zonas que normalmente hay más grasas. Acá, 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 acá. Un poco más, un poco menos. Hay zonas que hay más, zonas que hay menos. Es lo normal. Eso. Y ¿cuál es la función de esta capa que tiene grasa? Es mantener el calor, amortiguar los golpes, que no haya daño contra los órganos, principalmente aislante y protector. Y además, acá están las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas pueden estar solas, son chiquitas, microscópicas, o pueden estar al lado del folículo piloso y secretan sebo, o sea, grasa al folículo, ¿sí? Para que tenga un cierto grado mínimo de oleosidad normal, ¿sí? Hay zonas donde tenemos más glándulas sebáceas que otras, lo normal, la distribución normal, en el rostro, en el cuello, el cuero cabelludo, la nuca y el tronco, adelante, pecho y atrás, la espalda, sobre todo en la región superior. Hasta un poquito los brazos también. Esa es la zona donde más glándulas sebáceas tenemos, es lo normal, ¿sí? Y después tenemos las glándulas, las apócrinas, que son las que producen olor, que es lo normal que produzcan olor, que el olor se tiene que empezar a producir después de la pubertad, porque tienen un estímulo para producir el tipo de secreción que producen después de la pubertad gracias a la estimulación hormonal. Es decir, tanto el varón como la mujer, los chiquitos pediátricos tienen hormona femenina y masculina, obviamente, pero en cantidad muy bajita, que es lo normal para el pediátrico. Ahora, cuando crece y entra en la pubertad, empiezan a aumentar sus hormonas, la que tenga, si tiene testosterona, si tiene estrógeno y progesterona, lo que sea, pero en la pubertad empieza a aumentar y gracias a ese aumento se produce el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos y masculinos, es decir, crecen los genitales, terminan de desarrollarse, empieza a crecer el vello pubiano, cambia la voz, todos los caracteres primarios
que son en referencia al aparato reproductor, y los caracteres secundarios, que son el vello, la voz, la sudoración. Entonces ahí se empieza a producir, ¿sí? Y después ya se mantienen las hormonas en la cantidad que tiene que estar en el adulto, que es más alto que en el niño, ¿sí? En el niño, en la niña, están bajitos hasta la pubertad aumenta, y ahí una vez que llegaron al nivel que tiene que ser normal en el adulto, se mantienen así toda la vida. Considerando que en el varón se mantienen siempre igual y en la mujer va a ser cíclico. Gracias a esa ciclicidad se produce ovulación y menstruación. Ovulación y menstruación, ovulación y menstruación, hasta la menopausia, que empieza a bajar, ¿sí? Pero más allá de la ciclicidad que hay entre hormonas, que sube el estrógeno, baja la progesterona, todos los meses así van cambiando, igual cuando le toca descender al estrógeno o la progesterona, igual están dentro de los niveles del adulto, no del pediátrico, no es que baja a niveles de antes, ¿sí? O sea, en los chiquitos la cantidad es muy bajita. En la pubertad aumenta progresivamente y se mantiene cíclico en la mujer y estable en el varón, porque así es la fisiología. Bueno, ese estímulo que empieza en la pubertad hace que las glándulas empiecen a secretar con olor, es lo normal. En la axila, la región perianal y la región genital, o sea, esas glándulas empiezan a producir olor. Yo lo que no sé por qué la cabeza de mi nena de 8 años tiene un olor, cuando viene de mi campo de corte no sabe lo que le transpira. ¡Ay, qué asquete! Obviamente no tiene los chicos del adulto, no, es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Y después las glándulas endocrinas, que son glándulas sudoríparas. Esas son las que liberan líquido para bajar la temperatura corporal. Están acá en la frente, la cara, el cuello, la nuca, la espalda, el tórax, en todas esas zonas donde nos transpira cuando hace mucho calor o cuando estoy haciendo ejercicio y tengo calor, que se libera mucha cantidad de agua y el agua sobre la superficie corporal hace que se evapore calor. Entonces eso hace que disminuya esa la función, la temperatura del cuerpo. Bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Las funciones tienen, acá les pregunto siempre lo mismo. ¿Ustedes creen que la piel, que es una barrera que tenemos en la superficie del cuerpo, es un órgano que está en la superficie, no profundo, y lo vemos? Más allá de que nos protege, porque no es lo mismo, ¿nosotros podemos vivir sin la piel? No, morimos, es un órgano imprescindible la piel. No quiere decir que pueda haber lesiones, ¿no?, en la piel, más grande o más chica. Ahora vamos a hablar de quemaduras. Pero la piel, ¿es permeable o es impermeable? ¿Qué piensan? Es impermeable, porque si no se evaporaría todo el agua, ¿o no? Eso es correcto, no del todo. Más que impermeable, por ahí selectivamente permeable. Algunas cosas permean, otras cosas no. Muy bien. Esa es la Tanto respuesta del interior correcta. al exterior como del exterior al interior. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque las cosas que tengo adentro no se me escapan. O sea, no voy perdiendo agua, sodio. Ahora, un gran quemado sí pierde todo eso. Se deshidratan, se mueren de arritmias, hacen convulsiones y todo porque tienen una pérdida, sobre todo si son quemaduras extensas, mucha superficie, se pierde una cantidad de agua, de líquido y electrolitos monstruosa, se pueden morir de eso. De hecho, muchos quemados graves se mueren en las primeras horas, de eso se mueren, ¿sí? O sea, es verdad, no sale todo esto que tengo adentro, tampoco entra lo que está afuera, sino no es que me baño y me hincho porque me llené de agua, ni me meto a la pileta, voy a natación y me lleno de agua y salgo así una bola, tampoco. Entonces, es selectivamente permeable, o sea que van a entrar algunas cosas que en general tienen que ser con vehículo graso. Es decir, si me pongo agua con algo, ¿entra? No, pero otras cosas capaz que sí.
Por ejemplo, una crema que me pongo, ¿entra? O donde me la pongo, no importa. ¿Entra? Sí. ¿Por qué? Porque es graso. Lo graso en general estimula que pueda penetrar más fácilmente. ¿Por qué se imaginan? Por la queratina. ¿Pues la queratina no es grasa? No, es una proteína. No. Es una fibra, la queratina. Piensen, sustancia polar con polar. No polar con no polar. ¿Por qué? Porque las sustancias grasas entran más fácilmente. Es lo mismo que pasa, profe, con la barrera de las células, con la membrana Porque lipídica. Todo lo que es lipídico permea más fácil que lo que es Exactamente. ¿Por qué entra en la célula? Porque la célula tiene una bicapa fosfolipídica. Entonces va a entrar mucho más fácilmente lo que venga en un vehículo graso. Y adentro puedo poner micelas con algo adentro. ¿Pero no está todo el estrato córneo más externo protegiendo? Pero son células. Ah, pensé que estaban muertas allá arriba. Sí, las que se van muriendo se van descamando. No van a absorber nada porque están muertas. Pero las otras, entre medio de esas, tenés otras células. Claro. Apenas abajo de esas tenés otras células. Va a penetrar. Y también entre las células va a penetrar. También. Entonces, eso es lo más fácil. Bueno, después tiene protectora y barrera. Tiene función sensitiva, ¿por qué? Porque en la piel tenemos un montón de terminales nerviosos. No solamente receptores sensitivos de tacto, que tenemos ubicado el tacto en la mano porque es donde mayor cantidad de receptores hay. Hay un montón de receptores, no solo táctiles, tenemos táctiles superficiales para el tacto fino, o sea, de lo fino me puedo dar cuenta que hay un pelito ahí, una cosita, detallecitos, sino el tacto grueso, que es el que se llama protopático, el otro se llama epicrítico, el finito, y el otro es protopático. El tacto grueso es el que tienen afectados los odontólogos por agarrar el torno. ¿Vieron que tienen el torno, lo que lo agarran con la mano y bueno, hay otros tipos de torno que no le generen esa enfermedad a los odontólogos o a los que usan máquinas que son vibratorias como la máquina del taladro o cosas así. Si lo usan mucho se pierde los receptores de sensibilidad profunda. ¿Y qué problema traen? Que no me doy cuenta en qué posición tengo la mano si pierdo ese tipo de sensibilidad. Es decir, yo puedo no ver, pero sé dónde tengo el pie, o si alguien me lo pone en una posición, yo me doy cuenta en qué posición está. Y no lo estoy viendo, ¿sí? ¿Por qué? Lo mismo con la mano o con lo que sea. Porque tengo receptores sensitivos profundos que me hablan de la posición, la presión en las articulaciones sobre la posición de la mano. Eso es re necesario para poder dominar. ¿Eso es la propiocepción? Sí, exactamente. Eso es la propiocepción. Y esos receptores también los tenemos en los órganos para poder captar algunas cosas mínimas, pero más que nada en las articulaciones, ¿sí? O sea, el tacto está no solamente en lo superficial y lo fino, sino también en lo profundo, ¿sí? Además de esto hay un montón de receptores más, que son receptores de calor, de dolor, de frío, y no sé, un montón de cosas más, ¿sí? Hay un montón de receptores. Todos esos receptores tenemos en todo el cuerpo, pero en algunas zonas más que otras. Las zonas más sensibles son las manos, la cara especialmente en la boca y la zona genital y anal. Son las zonas donde más receptores sensitivos tenemos, ¿sí? Y es lo normal. Y bueno, después comunicación y expresión. ¿Por qué comunicación y expresión? Porque justamente por un lado, podemos ver nosotros en los pacientes, en la piel, enfermedades de la piel o síntomas de enfermedades sistémicas en la piel. Eso lo podemos ver.
Pero no solamente lo patológico, cosas normales también podemos ver en los pacientes, que no sean enfermedades. Digo, por ejemplo, no sé, estoy con miedo, estoy pálido, estoy con vergüenza, me pongo colorado, ¿sí? Estoy con fiebre, me transpiro, eso ya no sería normal. Bueno, estoy amarillo, estoy histérico, me busco la causa. Y después tenemos funciones metabólicas y de reserva, porque pueden acumular agua, ya sabemos, en la matriz extracelular de la sustancia amorfa, ahí se acumula mucha agua, en la sustancia fundamental. Y tiene grasa y también sintetiza vitamina D. No sintetiza, en realidad se activa. Recuerdan que lo vimos a esto, ¿sí? Bueno, y por último la función inmunológica por todas las células que ya les conté. Esas serían las funciones. Esto de la actividad de Charcot no se lo voy a tomar porque es de patología. Vamos a hablar del otro lado, de la última diapositiva, que es sobre quemaduras. Diapositiva, cualquiera. La foto del resumen. Bueno, primero, las quemaduras se pueden producir por un montón de agentes físicos o químicos. Tenemos quemaduras por fuego, por vapor, por humo, incluso por inhalación, ¿sí? Pero tenemos también quemaduras que pueden ser por químicos, por fricción, que es por roce, y hasta por frío, ¿sí? Por ejemplo, las personas que escalan en la nieve y esos lugares pueden tener quemaduras por frío. Bueno, por químicos hay un montón de sustancias químicas que lo producen, que queman, ácidos en general. Bueno, cualquier mecanismo de quemadura hay que tener ciertas consideraciones especiales. Una es calcular la superficie corporal. Esto se los cuento, no se los voy a tomar. Pero siempre sepan que tienen que saber la superficie corporal. ¿Me lo tengo que saber de memoria? No me falta. El que trabaja con eso todos los días lo sabe de memoria. Pero no lo necesitaba. El día que te aparece un paciente así, lo buscas en internet y decís qué tiene esto, aquello, voy sumando porcentajes y le calculo. Se suman los porcentajes, ¿sí? Vieron que hay porcentajes en la cabeza, 4,5 adelante, 4,5 atrás. El tórax, 9 adelante, 9 atrás. El abdomen, 9 adelante, 9 atrás. Los genitales, 1%. Bueno, así vamos viendo qué áreas tiene quemadas y vamos sumando. Esto es re importante hacerlo cuando, aunque no lo tienen que saber de memoria, lo buscan y lo calculan, punto. Lo calculé una vez y ya está. No lo tengo que calcular cada 2 minutos todo el tiempo. Me habla del pronóstico. Obviamente que no va a ser lo mismo un paciente que tenga una superficie corporal pequeña, que tenga quemado una superficie corporal grande, que tiene un pronóstico grave, que yo ya sé que lo tengo que intubar, ventilar, pasar a terapia, poner una vía central, hacer cosas muy extremas, porque ese paciente tiene riesgo de morir, ¿sí? Por eso lo tengo que calcular al principio. Pero solo para que lo conozcan, no hace falta que lo sepan de memoria, ¿sí? La otra cosa que es recontra importante es la localización. ¿Por qué la localización? Fíjense que dice cara, manos, pies, genitales, periorificiales, flexuras. Son zonas más complicadas. Flexuras es esto, ¿no? Acá. Primero que estas zonas tienen la piel más sensible. La cara, los genitales, las flexuras, es piel más finita. Pero más allá de eso, y de que hay tendones también en estas zonas de flexión, más allá de eso, la que no se tienen que olvidar nunca, son zonas periorificiales. Acá, acá y abajo. Todo el perine. Acá y acá. Principalmente rostro y perine. ¿Por qué? Porque, ¿qué le pasa a un paciente si está en un incendio y no se quemó, pero o tiene una quemadura cerca del rostro?
Claro, lo que le pasa es que en general tienen, si estuvo dentro de un lugar donde había humo, vapor o cualquier cosa que queme, tenemos que sospechar que está quemada la vía aérea por inhalación. Y si no estuvo en un incendio, fue otro el mecanismo, pero tiene quemado el rostro, que es periorificial, tengo que pensar que hay quemadura de la vía aérea también. Entonces, cualquiera de esas situaciones siempre tengo que pensar que hay quemadura de la vía aérea. Entonces, yo tengo que aprovechar el momento agudo para ventilar al paciente, porque así de grave es la quemadura de la vía aérea. La quemadura de la vía aérea se va hinchando con el paso de las horas, va produciendo edema muy fácilmente porque adentro es mucosa, no es lo mismo que la piel, no tiene queratina, es más sensible. Entonces se edematiza y cuando se edematiza la vía aérea que produce asfixia y muerte por asfixia. Entonces nunca jamás un paciente que tiene quemado el rostro tiene que quedar despierto. Lamentablemente hay que intubarlo y ventilarlo, o traqueostomizarlo y ventilarlo, y es una quemadura grave desde que entró, es grave. Por más que lo único que vea sea el rostro o la boca, es grave. ¿Sí? Eso pasaba con la gente que venía, Claro. que no estaban quemados, pero morían a los 2 días. Sí, exacto, por el edema y la asfixia. Sí. Pero bueno, esto es algo que no nos tiene que pasar. Si estuvo adentro de un incendio, inhaló humo, hubo humo, inhaló vapor, lo que sea, la vía aérea está quemada. Entonces, mejor un paciente intubado de más y no uno de menos que se va a morir. Porque después no lo voy a poder intubar cuando tenga edematizadas la vía aérea, porque ahí no hay forma de meter un tubo. Eso en la vía aérea, pero ¿por qué en los genitales y en la parte perineal? Bueno, eso en los genitales, supongamos que se quemó el periné y tiene los genitales o en la zona perianal. Lo vamos a dejar que en esa zona donde perdió la barrera, que es la piel, defeque. Claro. No. Claro. Entonces, lamentablemente, por más que parezca algo muy agresivo, lo que se hace, ese paciente se intuba, se ventila, se lo mete a quirófano, se opera y se defuncionaliza y se hace una colostomía. Por los meses que necesite, hasta que esté resuelta, si es que sobrevive, porque si la quemadura no es solo en el periné, ya es gravísimo. Gravísimo. Si además del periné es más extenso, se mueren un montón. Son cosas muy graves. Si no se muere y sobrevive y se recupera, bueno, en algún momento se operará, se une el colon de vuelta, se refuncionaliza el tránsito intestinal y eso lo recuperan. Pero mientras tanto no se puede, porque no tiene barrera. Entonces, ¿para qué le vamos a tirar gérmenes donde ya sabemos que no tiene cómo defenderse? No, al contrario, lo más limpio y estéril posible. Y así todos se infectan igual y se pueden morir igual. Pero no se hace. Y la vía urinaria, lo que se pueda. Si la quemadura no afecta tanto al meato urinario, se puede intentar poner sonda vesical y mantenerlo con sonda vesical. Si la quemadura es muy extensa o grave o hay mucho daño profundo, entonces se pone una talla vesical. ¿Sí? Pero para ahí abajo no va nada hasta que esté resuelto. Si se puede sonda y si no talla. Y atrás hay que defuncionalizarlo. Si está toda la zona perianal quemada, hay que defuncionalizarlo lamentablemente. O por ahí no, justo alrededor del ano, por ahí un poquito más alejado, más en los glúteos, más en el periné, igual hay que defuncionalizarlo porque si hago caca igual va a irse para adelante, ensuciar todo, no es que lo puedo contener en un reservorio o algo. No, la única forma es operando y defuncionalizando al paciente. Y aunque parezca algo muy agresivo, lo de intubar y ventilar también, parece algo muy agresivo, es lo que les salva la vida. Entonces, es algo serio, ¿sí? Entonces, siempre evaluar el mecanismo de la quemadura, la superficie corporal, que lo puedo buscar, y evaluar si tiene alguno de estos lugares peligrosos, que yo tengo que tomar una medida especial desde el principio para que después no se me muera el paciente. ¿Sí? Bueno. Y por último la profundidad. Vieron que la profundidad antes los clasificaban en grados, 1, 2, 3, bueno, en realidad ahora se clasifican como A, B o B, ¿sí? Y eso habla de la profundidad que es, la A es bien epidérmica, afuera, por ejemplo, quemadura de sol, ¿sí? La AB es dérmica, o sea, ya afecta un poquito más profunda
Y esas en general son por agua hirviendo, aceite, qué sé yo, cosas en la casa, ¿sí? Y las subdérmicas, que son ya más profundas, que en general no duelen ¿por qué? Porque ahí ya pasé, cuando estoy abajo en la hipodermis, ya pasé la zona donde estaban los nervios se murieron, y es más profunda la quemadura y puede no doler, que igual es algo gravísimo, ¿no? Porque muchas veces se ven los tejidos, se ve el músculo, se ve la grasa, se ven los tendones, o sea, tiene una pérdida completa. Por ahí no duele, pero es algo gravísimo igual, ¿sí? Obviamente que eso no se recupera. En esos casos los pacientes necesitan tratamientos especiales, múltiples cirugías en los cuales se puede hacer injertos de la propia piel del paciente o de un donante o de un banco, ¿sí? Lo que se hace en general es buscando el mejor momento del paciente, ¿no? Que esté estable, considerando que es algo grave. Lo que se hace en general es sacar de las zonas que están sanas, si tiene zonas que estén sanas, sacar pedazos de piel que se estiran, tanto la zona dadora como el pedazo que va a ir del injerto se estiran. Si yo le saco, por ejemplo, de la pierna, porque está sana la pierna, puede ser zonas que sean extensas, como la espalda, es muy buen dador, el abdomen, las piernas y hasta los glúteos. Todas esas zonas pueden ser dadoras si están sanas en esa persona, si no es lo que se quemó. Entonces se corta, se abre, se saca una lonja grande y después se estira porque la piel tiene elasticidad, se une con un punto que va todo por dentro, le queda una rayita así re delicada, después se le saca la sutura y no le queda nada. Y eso queda perfecto, la zona dadora. El pedazo de lonja que le saqué se pasa por adentro de una máquina que es como un rodillo que se llama tram, que le hace agujeritos, muchos agujeritos, se lo perfora esa lonja de piel, y una vez que está perforado se lo estira porque queda como una red, y gracias a la elasticidad que tiene la piel se puede estirar y se va cortando en los pedacitos que necesite el paciente. Necesito un pedazo para acá y otro pedazo para acá y otro pedazo más grande para acá, y se va recubriendo y se va estirando. Esa lonja sola se usa para un montón. ¿Y los agujeritos para qué son? Después se rellenan por el mismo... Crecen las células de alrededor. La cuestión es que cuando las quemaduras son muy profundas, no hay una membrana basal que reproduzca las células. Entonces, no voy a esperar que crezca la piel de al lado, porque va a crecer tardando meses y meses, y el paciente se va a morir. Entonces, tengo que hacerle injertos cuando las superficies son extensas y las quemaduras son profundas. Tengo que hacer injertos. Y cuando se saca toda la piel son las 3 capas, con la membrana basal, todo. Claro, se saca todo, pero las del al lado se estiran y se cubre esa superficie. Y gracias a la elasticidad de la piel y a una buena sutura del cirujano, que es bien delicada y finita para que no quede nada, queda una rayita que después se va. Nada. Queda bien eso. La zona dadora queda re bien, no hay ningún problema. Y la zona receptora, bueno, va a depender si se infecta o no, porque a veces ponemos injertos, yo no lo hago, ¿no? Lo hacen los cirujanos plásticos, pero ponen injertos y se infectan o se necrosan. Bueno, hay que sacarlo, limpiar y volver a hacerlo, y sacarlo de otro lado y volver a hacerlo, y se intenta todo lo que necesita el paciente mientras tengamos paciente. En esos casos que la quemadura llegó hasta la hipodermis, que calculo que también se lleva a mantenerle los vasos, ese injerto, ¿de qué sobrevive, digamos? ¿Con qué se vasculariza? ¿O es más difícil en esos casos? No, porque se saca todo lo que hay y ahí va a esa lonja viene también ya con esa parte de piel que se sacó de la pierna, por ejemplo, ya viene también con... Claro. Siempre quedan vasos sanguíneos más profundos y esa piel nueva se siembra ahí arriba, tratando de que haya vitalidad. Es decir, si hay tejido que está necrótico, hay que limpiarlo y sacarlo hasta que sangre. Cuando sangre y hay vasos sanguíneos, se pone ahí arriba. No es que se conecta a una arteria, se pone ahí arriba y ahí crece. Se van formando vasos nuevos hacia ese tejido y crece.
Es un proceso larguísimo, doloroso, complicado. Las quemaduras son cosas muy serias, muy, muy serias, lamentablemente. Bueno, acá ya terminamos. Todo muy teórico. Ahora a tener seminario igual. Que me dijo Flor que iba a pasar el... Hay un link, hay un video ya en el campus, Ah, bueno. que es de Flor Veloso. Sí, es de ella.